Parte B, proactividad y reactividad. A diario se nos pone a prueba de múltiples formas en problemas sencillos. Y si somos proactivos, en ese momento gradualmente desarrollamos una capacidad extraordinaria para manejar disgustos y decepciones importantes. Pero muchas veces entendemos la energía obvia de la proactividad solo si vemos conflictos espectaculares o dramas brutales. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, prisionero en los campos de concentración nazis por ser judío, experimentó indignidades y torturas increíbles. Había sido formado en la tradición freudiana, en la que básicamente uno es producto de su niñez. Trabajó sobre esa suposición, ese paradigma. Pero mientras estaba en los campos, comenzó a observar cosas muy interesantes. En las mismas circunstancias, algunas personas eran animales, mientras otros eran santos. Él mismo experimentó cosas terribles. Algunos de sus seres queridos fueron muertos en cámaras de gas o quemados vivos. Y él esperaba ese mismo destino, pero por alguna razón lo conservaron vivo con propósitos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a realizar en su cuerpo crueles experimentos de esterilización. Y ahí descubrió lo que llamó la última libertad humana. El poder de elegir mi respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que me suceda. Le llamó la última libertad humana. Y cultivó esta íntima respuesta hasta el momento en que, en su imaginación, se vio enseñando a sus estudiantes en Austria, después de ser liberado del campo, todas las experiencias que estaba teniendo, las reflexiones, el aprendizaje que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el más alto valor humano es el poder de elegir una actitud en situaciones sobre las cuales no se tiene control. Esa era la última libertad humana. Si quieren otra evidencia de esto, ¿cuántos de ustedes han visto a un ser querido, a un amigo entrañable, a un miembro de su familia, pasar por una enfermedad terminal con una actitud magnífica? ¿Cuántos han experimentado eso? Vean las manos, vean el número. ¿Cuántos estuvieron profundamente inspirados por ese modelo? Las mismas manos. Yo lo viví con mi hermana Marilyn, quien acaba de morir. La noche anterior a su muerte me dijo: mi único deseo es enseñar a mis hijos y a mis nietos cómo morir con dignidad y con el deseo de contribuir y vivir la vida noblemente y con base en principios. El cáncer en sus pulmones era como un árbol que le crecía por dentro, pero su objetivo durante los meses o aún los años anteriores fue el de enseñar algo. Esos hijos y nietos, amigos y seres queridos, estarán inspirados y ennoblecidos por su modelo y su enseñanza el resto de sus vidas. Entre lo que nos sucede, el estímulo, cualquier cosa que nos pase o que nos esté pasando ahora, entre ese estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder y la libertad para elegir nuestra respuesta. En estas elecciones radica nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En otras palabras, con las elecciones correctas, eventualmente la respuesta que elegimos comienza a influenciar al propio estímulo. Esto es lo que Viktor Frankl descubrió y ejercitó en su memoria, es decir, en su inteligencia, su imaginación y su conciencia,
haciéndose preguntas como, ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En vez de, ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también afirmando su libre voluntad. Su libertad se volvió más y más y más grande hasta que fue mayor que la de sus captores nazis. No fue liberado. La liberación es una condición del medio. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna de la propia persona. Tenemos control sobre nuestra libertad, no sobre nuestra liberación. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente en todas, mientras más controlen su libertad y la expandan y la profundicen, eventualmente influenciarán la liberación en su vida. Las opciones, las alternativas que están disponibles, eventualmente su cabeza creará su mundo. Su respuesta al estímulo eventualmente influenciará al estímulo y en alguna medida él lo experimentó. Frankl tuvo otra hipótesis y trató de desarrollarla. ¿Qué hace sobrevivir a estas personas en el campo? ¿Son sus habilidades de sobrevivencia? No. ¿Es su inteligencia? No. ¿Es su salud? No. Esas cosas eventualmente se perdían. Así. Ayudaban inicialmente, pero al final se perdían. ¿Es su estructura familiar? No. Lo que nos capacita para sobrevivir es una visión del futuro. El significado de lo que nos falta por hacer. Una contribución que nos falta dar. Esto se convirtió en la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias llamada El hombre en busca de sentido. Un amigo suyo se sentía tan mal que quería suicidarse y Frankl lo presionó. ¿Por qué no lo haces? Él dijo, porque si muero antes que mi esposa, la iba a hacer infeliz y miserable y la quiero mucho. Eso solo le dio sentido para sobrevivir. Y para constantemente hacerse esta pregunta, ¿qué está pidiendo de mí la vida en esta situación? No permitan que las cosas sobre las que no pueden hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales pueden hacer mucho.